métrica es la misma. Si en análisis 1 vos tenés una recta y la podés derivar, decís que es derivable o diferenciable y que admite recta tangente. En análisis 2, la palabra diferenciabilidad no se liga directamente a las derivadas parciales, sino que se liga al hecho de que admita plano tangente. Entonces, el equivalente es ese. La noción de diferenciabilidad en análisis 2 implica geométricamente que la función que vive en R3, el gráfico, es suave y que se le puede apoyar una hoja en el punto en el que uno está mirando, de manera tangente. Si ustedes se imaginan una naranja y agarran un punto cualquiera de la naranja, en cualquier punto le podrían apoyar una hoja que sea tangente a la naranja, o sea que en las proximidades del punto solo toque a la naranja en el punto. De hecho, si ustedes imaginan algo suave como una naranja y le apoyan una hojita, entonces imaginariamente lo que están haciendo es decir que esa hoja y la función naranja son prácticamente iguales en el punto. Entonces, en análisis 1, lo que uno tenía era los ejes, bueno, tenemos una recta y una curva y trazamos la recta tangente. Al trazar la recta tangente en un punto, entonces cerquita del punto, la curva y la recta tangente son prácticamente iguales, pero cerquita del punto, en las proximidades. Cuando uno mira lejos del punto de tangencia, la función es una cosa y la recta es otra totalmente diferente. Entonces, cuando una función en análisis 1 es diferenciable, es lo mismo que decir que es derivable y es lo mismo que decir que tiene recta tangente, y es lo mismo que decir que esa recta tangente es una buena aproximación para la función cuando estás trabajando cerca del punto en el que uno está analizando. O sea, cerquita del punto, la función es parecida a la recta. Y de hecho, ustedes lo vieron, es el polinomio de Taylor, es una aproximación a la función. Bueno, la recta tangente es el polinomio de Taylor de grado 1. Es dentro de los polinomios el más precario que aproxima a la función. En análisis 2, la idea es la misma. Lo que pasa que dibujar es más complicado. Pero si yo miro de frente, tengo mi naranja, por decir algo, me paro en un punto de la naranja y le apoyo el plano, mirado de perfil, ¿no? Entonces el ejercicio es similar al de análisis 1, eso sería el plano, mirado de perfil. En las proximidades del punto, el plano que se llama plano tangente es prácticamente igual a la función y entonces se dice que el plano tangente es una buena aproximación para la función. Ahora, esa es la noción de diferenciabilidad en análisis 2. Ahora hay que aprender a diferenciar qué funciones admiten plano tangente. No todas las funciones van a admitir plano tangente. Por ejemplo, el hecho de mirar un cono en el vértice. No le podés poner una hojita en el vértice. Entonces, en esos casos se dice que la función no es diferenciable. O si la función estuviese rota, justo en el punto en el que uno quiere, también vamos a tener problema con los planos tangentes. Entonces, por un lado hay que aprender a determinar qué funciones se les puede llamar funciones diferenciables, o sea, que admitan plano tangente, y luego habrá que aprender, si admiten plano tangente, a calcular ese plano tangente, así como en análisis 1 aprendimos a mirar si era derivable, y luego, si era derivable, aprendimos a calcular la recta tangente. Entonces voy a ir a la definición cruda de diferenciabilidad. Es un límite, y en general le decimos el límite largo, que es la definición. Luego ese límite tiene toda una interpretación geométrica, que es la que yo les estoy diciendo, y en la medida que vayamos avanzando les voy a ir mostrando por qué
esa definición es equivalente en forma geométrica a lo que, o representa, mejor dicho, en forma geométrica, lo que les estoy diciendo. Entonces, vamos a pensar así. Yo tengo una superficie y que sea suave. Que sea suave es eso, en un punto, ¿no? Que sea suave es que vos le puedas apoyar el plano tangente. Profe, Y luego vamos a aprender a calcular ese plano tangente. Entonces vamos a decir que una función va a ser diferenciable en un punto del dominio, tiene que estar en el dominio. Siempre que este límite, que es el límite largo, me dé cero. Si yo hago el cálculo de este límite, que ahora vemos cada partecita del límite, y me da cero, eso significa en forma algebraica que la función y el plano tangente en las proximidades del punto, por eso es cuando el X y el Y tiende al punto, en las proximidades del punto, si el límite me da cero es que son indistinguibles, que son prácticamente iguales. Entonces tengo la función, en ese límite va a intervenir la función y le voy a restar toda una expresión. Entonces estoy haciendo la diferencia entre la función y esa expresión, aún sin mirarlo de abajo, la diferencia me va a dar cero. Entonces, de alguna manera, esa definición me está diciendo la diferencia entre la función y esta expresión que va a terminar siendo la expresión del plano tangente, la diferencia entre ellos, aún dividiéndolo por un número muy chiquitito, esa diferencia es cero. Eso es lo que dice la definición. Y en la definición intervienen determinadas cosas. Por ahora me interesa una sola. Si yo te pregunto si una función es diferenciable en un punto, simplemente te estoy diciendo que hagas esta cuenta con el punto y que pidas que ese límite dé cero. Si vos probaste que el límite da cero, decís que es diferenciable, y si vos probás que ese límite no es cero, entonces estás diciendo que no es diferenciable. ¿Y qué interviene en esa definición? Interviene la función, la expresión, interviene la función en el punto y también intervienen las derivadas parciales respecto de x y respecto de y en el punto. Todo ese conjunto, ya les voy a mostrar, va a ser definido, esa expresión, como la expresión del plano tangente. Entonces, lo que estoy pidiendo en definitiva es que la función menos una expresión que va a terminar siendo el plano tangente, en las proximidades del punto, sea casi, no hay diferencia, o sea que el límite S me dé cero. Por ahora, simplemente es la definición y yo voy hablando porque no estoy demostrando nada. Bien, acá les escribí que la ecuación, toda esa expresión igualada a z, es lo que nosotros vamos a llamar plano tangente. Y ya vamos a ver por qué ese es el plano tangente en algún momento. Ahora es como que lo declaré, lo dije. Podrían no creerme. No importa, aún no creyéndome, la definición de diferenciabilidad es esa, y probar que una función es diferenciable consiste en armar ese límite y probar que ese límite es cero. Entonces les voy a mostrar un ejemplito donde voy a trabajar en un punto particular y luego voy a trabajar en un punto genérico. A ver, ¿qué significa trabajar en un punto en particular contra trabajar en un punto genérico? Es como pensar en la naranja y pararte en un punto. Ahí estás en un punto en particular. Y yo quiero demostrar que en ese punto la función admite plano tangente o lo que es lo mismo que es diferenciable. Bueno, haré las cuentas para ese punto. Sí, pero vos ves que, en realidad vos ves que la naranja es suave en todos lados. Entonces se te puede ocurrir demostrar que en realidad cualquiera sea el punto, va a admitir plano tangente. Entonces, una cosa es trabajar en un punto en particular y otra cosa es trabajar en un punto genérico. ¿Sí? ¿Se entendió la diferencia? Clic, clic. sí, sí. Sí, profe. Profe, ¿te puedo pedir un favor? Sí. ¿Lo puedes agrandar un poquito? Ah, sí, sí, sí. Porque tengo la subdividida la...
Espera, vamos a hacer así, y voy a ampliar acá, no tanto no, ahí. ¿Ahí se ve un poquito mejor? Sí, profe, ahora sí. Bien, entonces voy a tomar esta función y voy a mostrar que es diferenciable en el 0, 0. Recuerden que todavía no le creo mucho a David, pero probar que sea diferenciable significa probar que tiene plano tangente y hasta dentro de esa definición está el plano tangente. ¿Sí? Entonces, voy a la definición fría. La definición me dice, tenés que plantear este límite. El x0 y 0 nuestro va a ser el 0, 0. Tenés que poner la función menos toda este chorizo, toda esa expresión. Bien, entonces mi función es x al cuadrado. La función nuestra, al ser x al cuadrado, es una parábola. Es una parábola para todo y. Entonces nuestra función es un canal, es un cilindro parabólico. Y si es un cilindro parabólico, es algo de este estilo, con hacia arriba o dado vuelta, no importa, pero es algo de este estilo. Y nosotros sabemos que va a ser diferenciable en todos lados porque lo estamos viendo que geométricamente es suave. Entonces, necesito la función evaluada en el punto. Entonces, z evaluado en el 0, 0 me da 0. Necesitas calcular la derivada parcial respecto de x, la derivada parcial respecto de y evaluarla en el punto. Si voy a derivar respecto de x, me quedó 2x. Si voy a derivar respecto de y, me quedó 0. Entonces, la función evaluada en el punto me da 0. La función derivada parcial respecto de x evaluada en el punto me va a dar 0. Y la función derivada parcial respecto de y evaluada en el punto también da 0. Escribí la definición y ahora reemplazo la función general, la expresión, la función en el punto, que es el 0, 0, la derivada parcial en el 0, 0, y la derivada parcial respecto de y en el 0, 0, x menos x0, que vale 0, el y menos y sub 0, que vale 0, y acá puse toda la cuenta. Me terminó quedando la función, que nuestra función se llamaba x cuadrado, menos todo lo demás que termina dando 0. Entonces me quedó hacer el cálculo de este límite. Ese límite es un límite es un límite. Por lo tanto, para calcularlo, vale todas las nociones de límite. Podrás trabajar por trayectorias, podrás trabajar por iterados, podrás trabajar con infinitésimo por acotado, ¿sí? O simplemente mirarás la tendencia y ves que existe o que no existe. Entonces, este límite, como yo estoy creyendo que geométricamente probar que es diferenciable es ver que es suave, y yo ya sé que es suave, ese límite me va a tener que dar 0. Entonces, hago la tendencia, tengo indeterminación 0 sobre 0, me tengo que poner a trabajar y salvar esa indeterminación. En este caso pensé lo siguiente: poner x cuadrado, contraponer valor absoluto de x por valor absoluto de x es lo mismo, porque el x cuadrado es positivo, entonces lo puedo pensar como un número que está entre barras y elevado al cuadrado, y eso me permite desarmar en valor absoluto de x por valor absoluto de x. Y eso me permite reescribir la expresión de esta manera. Valor absoluto de x, cuando el xy tiende al 0, 0, significa que esto tiende a 0, o sea que es un infinitésimo. Y esta expresión, que es el valor absoluto de x, es lo mismo que poner x cuadrado raíz cuadrada, dividido esto. Entonces esta expresión es siempre positiva, porque tengo positivo arriba y todo positivo en el denominador, y es menor que 1. Entonces esto es un acotado. Tengo un infinitésimo por un acotado, y la propiedad del límite me decía que eso me da 0. Entonces, como el límite de la diferenciabilidad me dio 0, entonces puedo decir que la función va a ser diferenciable en el 0, 0. Si voy a trabajar ahora, en lugar de en un punto en particular, como el 0, 0, voy a trabajar en un punto genérico, en un punto cualquiera,
veamos cuál va a ser la diferencia. Voy a dejar ahí para comparar. Necesito la definición, f sub x menos f evaluado en el x0 y 0. Acá está la definición y acá también está la definición. La diferencia está que ahora voy a trabajar en un punto que voy a llamar x0 y sub 0 y no le voy a dar el valor a x0 ni el valor a y sub 0 porque es un punto general. Escribo la función, acá está, x al cuadrado. Ahora me pide la función evaluada en el punto. O sea que mi función, que era la función x al cuadrado, evaluada en el punto, es eso. Menos la derivada parcial respecto de x en el punto. La derivada parcial acá está. Respecto de x. Evaluada en el x0 y 0, me va a quedar 2x0. Por x menos x0. Acá está, x menos x0. Dejo el x0 porque es un punto general. Menos la derivada parcial respecto de y en el punto. La derivada parcial respecto de y vale 0 en todas partes. Por eso acá aparece el 0. Multiplicado por y menos y sub 0, que es parte de la definición, dividido esta expresión sin poner quién es x0, porque es el punto genérico, y el y sub 0, que es el valor de y en forma general. Esta expresión la tiro y me quedó todo lo demás. Cuando me quedó todo lo demás, empiezan quizás algunos inconvenientes. Me queda esta expresión contra esta. ¿Sí? Que habíamos hecho hoy. Ahora acá está el